Bueno, pues voy a compartir eh, la Biblia y vamos a empezar pues leyendo como lo hemos hecho, lo que nos dice y vamos elaborando, comentando según vamos avanzando. La semana pasada vimos la introducción. eh, Les pasé la liga, en todo caso les voy a volver a pasar la liga. Básicamente es un canal que yo tengo en YouTube, donde tengo cosas viejas, que este, grabé hace ya algunos años y decidí emplearlo otra vez para subir las grabaciones ahora de los estudios. En lugar de ponerlas en un Google Drive, las voy a poner en este YouTube. Y bueno, pues ahí pueden ver la anterior también, que fue la introducción a la carta de Pablo. La idea es que veamos, en principio, yo pienso un capítulo semanal, son 16 capítulos, y la verdad son muy, muy ricos en doctrina, en mensaje, en cosas que podemos reflexionar. Entonces, pues empezamos hoy, ¿no? Entonces, empezamos con este capítulo tiene tres secciones, que es una salutación, luego lo que dice Pablo del deseo de visitar Roma, luego viene el poder del Evangelio, que son dos versículos, pero básicamente es de alguna manera el tema de la carta, y luego uno que a mí se me hace tremendo, fuertísimo, con un mensaje muy, muy, pues fuerte, que es sobre la culpabilidad del hombre. Eh, entonces, bueno, pues empezamos. La salutación dice Pablo, siervo de Jesucristo. Eh, el llamarse siervo, que también se puede traducir como esclavo, era algo honroso en términos de los judíos teológicamente. Obviamente, ser un esclavo, ser un estrato social de lo más bajo, pero desde el Antiguo Testamento el llamarse siervo de Dios, no era algo que se viese mal. Pablo así lo está usando aquí. Y llamado a ser apóstol. Pablo es considerado apóstol. Este, Sabemos que pues, no era de los 12 apóstoles que caminaron con Jesús cuando estuvo en su ministerio antes de su resurrección, este, pero aunque Pablo pues, no fue de esos 12 apóstoles, ni siquiera del que reemplazó a Judas, pues es considerado apóstol, fue llamado a ser apóstol, fue apartado para el Evangelio de Dios. Eh, Dice que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. ¿Qué había sido prometido? Bueno, pues el Evangelio de Dios, las buenas nuevas. Esas buenas nuevas habían sido prometidas por los profetas en las Santas Escrituras, eh, en diversas partes de la Biblia, muy concretamente con el profeta Jeremías, que lo dijo así de una forma muy clara. Pero bueno, las buenas nuevas, Jesús, pues desde Génesis está profetizado. Eh, Dice que fue declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Eh, Fue declarado hijo de Dios. Eh, Aquí hay una dificultad probablemente en la lectura, porque podría interpretarse que Jesús fue declarado pues en algún momento específico, ¿no?
por ejemplo, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Podemos pensar que pues, fue declarado Hijo de Dios cuando resucitó. Eh, Ciertamente la redacción, y muchos comentaristas así lo reconocen, podría entenderse así, pero por supuesto que no. O sea, Jesús es Dios, Dios Hijo, y esto pues no fue, vamos a decir, a partir de ningún evento, por importante como sea la resurrección. La interpretación que se da es que ciertamente ante los hombres, pues ya fue la prueba final, de que era hijo de Dios, eh, pero no en el sentido de que pues él fuese hijo de Dios a partir de ese momento. Eh, Dice el versículo 5: y por quien recibimos la gracia y el apostolado. ¿Por quién la recibimos? Por Jesús, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Entonces, recibimos esa gracia. ¿Para qué la recibimos? Para la obediencia a la fe. Nosotros eh, debemos ser obedientes, debemos procurar, debemos este, seguir la voluntad de Dios que nos revela por su Espíritu. Y bueno, pues aquí queda manifiesto un llamado a que sea en todas las naciones. O sea, esto ya en tiempos de Pablo, cuando Pablo le está escribiendo a los romanos, pues no era para Judea, para eh, Samaria incluso, es para todo el mundo, ¿no? Y aquí está, pues justamente diciéndoselos a los ciudadanos de lo que podría ser en su momento, pues la capital del mundo, que era Roma. Y bueno, dice, entre las cuales estáis también vosotros, curiosamente. Bueno, también está ahí entre las naciones, ¿no? Este, y, y bueno, pues de alguna manera también les dice, son uno de entre muchos ustedes, llamados a ser de Jesucristo. Eh, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Eh, entonces, esta es una carta que, a diferencia de otras que escribió Pablo, no los amonestaba por malas prácticas, eh, como lo hacía, por ejemplo, con los corintios o con los gálatas. Esta es una carta en la que más bien parece que no tiene algún reclamo con ellos y les comparte muchísima doctrina. Podemos pensar que finalmente pues hubo muchos mártires de cristianos en Roma. O sea, probablemente pues eso hable bien de la calidad de fe que tenían muchos creyentes en Roma. Ciertamente podrían haber sido también muchos mártires que llevaron de otras partes, pero sin duda pues había muchos de ahí mismo. Y bueno, pues emperadores romanos como Nerón, por ejemplo, pues fueron brutales en su crueldad, eh, y por otro lado, pues fue admirable también la fe, de muchos creyentes que sin, que ofrendaron su vida, ¿no? O sea, que dieron un gran testimonio de su fe. Bueno, les dice llamados a ser santos. eh, Recordemos que santo quiere decir apartado. Eh, en nuestra cultura pensamos en alguien santo como alguien impecable, súper bueno, que
no es capaz de nada malo, en fin, no. Pero realmente el llamado a ser santo es apartarnos. Como va a quedar más claro al final de este capítulo, eh, nos apartamos de un mundo este, caído, separado de Dios, con todo lo malo que eso lleva. Y eso va a quedar clarísimo en la segunda mitad de este capítulo. Y bueno, termina con la salutación, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, termina con esa presentación y saludo. Y luego, pues, parte de la carta es pues una parte un poco más ligera, relativamente, porque todo tiene mensaje, en la que Pablo simplemente pues les dice que siempre ha querido ir a Roma. Entonces dice el 8: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, se los marco, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Entonces aquí tenemos otra manifestación en que la iglesia de Roma era una iglesia, pues, por lo menos más o menos buena. Les está diciendo Pablo, pues fíjense que su fe es conocida por todo el mundo. Entonces, había buenas cosas que decir de los cristianos de Roma. Dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Entonces, pues le está diciendo, y a Dios tengo por testigo de que siempre me acuerdo de ustedes en mis oraciones. Entonces, si se lo digo, Dios no, ahora sí que no me dejará mentir. Eh, Rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Entonces, pues Pablo tenía ese anhelo, pero por otro lado, aceptaba la voluntad de Dios. Yo le ruego al Señor que lo pueda hacer, si es su voluntad. Este, Me gustaría mucho tener este viaje para visitarlos. Dice, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Aquí hay varias interpretaciones. Podrían algunos suponer, bueno, algún don les iba a dar, no sé, don de profecía, don de sanidad, don de lenguas o algo, ¿no? Se entiende más, menos así lo opinan muchos comentaristas, que simplemente era, el don es un regalo, un don es una gracia, simplemente, pues personalmente compartirles la palabra. Es lo que se considera, pero bueno, existen esas otras posibilidades, tal como está escrito. Acuérdense, hay dos partes en la lectura de la Biblia, son la hermenéutica. ¿Qué dice el texto? Entonces, pues dice eso, que les pueda comunicar algún don espiritual. Ahora, comunicar, bueno, pues puede ser que se los exprese, no dice que se los va a imponer, por ejemplo, como por imposición de manos o algo así. Y por otro lado, la exégesis, que es la interpretación. Bueno, dice, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Esto confirma la posición de que simplemente podría ser
compartir la palabra. Al hacerlo, ciertamente se confortarían ellos, pero también cuando uno comparte la palabra se conforta uno a uno mismo. La palabra fluye también internamente. Yo, por ejemplo, en este momento que les estoy compartiendo esta palabra, bueno, yo mismo me estoy edificando y no por mí mismo, sino por el Espíritu que pues está presente en nosotros. Eh, Dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Bueno, pues sigue hablando de ese tema. De veras, créanme que no crean que no los he ido a ver porque no les doy importancia, porque no es para mí algo realmente importante. No he podido, ¿verdad? Este, Así como he ido a Galacia, a Tesalónica, a Éfeso, a Corinto, este, eh, a Filipos, en fin, eh, también quisiera verlos a ustedes, pero pues, no he podido. Entonces, tiene ese cargo y se los comunica. Dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Bueno, por un lado dice que es deudor, en el sentido, yo me debo a ustedes, y no hago distinción, como hay muchas partes que la Biblia dice, que no hace acepción de personas. Griegos, pues no es que hable de los habitantes de Grecia. Cuando se dice griego, por un lado, se hace se podría pensar contra griegos y judíos, gentiles y judíos. Pero también se pensaba socialmente, el griego era muy valorado. Vamos a decir, pues espérate, pues más que griego romano. Sí, pero culturalmente, intelectualmente, este, y así se decía, el griego, pues era las personas así como que más cultas. El no griego era el bárbaro. Dicen que la palabra bárbaro es porque decían, es que estos hablan bárbaro, bárbaro, y de ahí salió el término bárbaro. Y sabios o no sabios, de alguna manera, pues como que refleja el pensamiento anterior. El caso es decir, a todos, si saben mucho o no saben mucho, yo soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Entonces, bueno, pues dicho eso, sí los quisiera visitar, pero por lo menos les estoy escribiendo esta carta. Y bueno, pues vaya carta que les escribió Pablo. Luego estos dos versículos, eh, muchos los consideran como el tema. Eh, y bueno, pues es muy sencillo y muy poderoso, muy importante. El poder del Evangelio es el subtítulo. Acuérdense que pues el subtítulo pues no es bíblico, simplemente es una forma de tener estructura con la escritura. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Me detengo un poquito con esto porque, y otra vez esto nos va a quedar más claro con lo que sigue, en este mundo llega a ser, no digo que le dé a la gente, pero, y qué bueno que no nos dé, pero podría ser que nos avergüence el Evangelio. Que no eres cristiano, eres, pues no sé, que si fanático, que ignorante, o aleluyo, o retrógrado, o no sé. eh, y, y en ciertos círculos, dicen, "No, mejor ni les digo que soy cristiano, que está mal". Eh, y fíjense que eso pues, también ocurría entonces, y ahí a lo mejor no era
pues ya se estaban acercando tiempos peligrosos, o ya los había persecución, como Pablo mismo fue perseguidor por parte de los fariseos, este, pero luego también por parte del Imperio Romano, y los se desató una persecución espantosa. Este, y dejen ustedes ya vergüenza, más que vergüenza, pues sería a lo mejor eh, temor por tu vida. Pero vamos a pensar que a lo mejor en ese entonces, que todavía había cierta libertad, Pablo viajaba y, y comunicaba el Evangelio, pues hubiese gente, fíjense, por algo lo debe decir, que podría ser vergonzoso el Evangelio. Dice, ¿por qué no me avergüenzo el Evangelio? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, y esto pues va a quedar muy claro, y nosotros lo tenemos, pero pues queda, este, es en el resto de la carta a Romanos y en muchas otras partes, el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Salvación a todo aquel que cree. ¿Por qué? Por el poder de Dios. Y bueno, dice al judío primeramente y también al griego. Aquí sí separa judío y griego en ese sentido. No dice griego y no griego, sino dice judío, que son los del judíos de nacimiento, y los griegos que son los demás. No es que, oye, las otras naciones que nomás hay Judea y Grecia, no, simplemente griego eran todos los demás. Judío primeramente, ¿por qué? Bueno, porque al principio, los primeros, de hecho, cristianos, eran judíos. Este, Jesús era judío, los apóstoles eran judíos, los evangelistas fuera de Lucas eran judíos, este, y los primeros creyentes fueron judíos. Y ya después, con Pedro, que en Pentecostés abrió el evangelio oficialmente, como quien dice, a todo el mundo, pues todos los demás también ya lo somos. Dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe. La justicia de Dios se revela por fe. Esa es la forma en que nos queda revelada por la fe que tenemos, no es por otra cosa. Y para fe, por fe y para fe. Es una fe que es el origen, pero también es el camino que debemos de seguir. Como está escrito, y estas son palabras de Habacuc, eh, mas el justo por la fe vivirá. Entonces esto está en Habacuc, en el Antiguo Testamento, y es una frasecita muy corta, pero súper, súper eh, poderosa, fuerte. El justo, ¿quién es el justo? El que ha sido salvado, el que ha sido justificado. ¿Y cómo vivirá? Por la fe. ¿Qué quiere decir eso? Que en nuestro andar en la vida, para andar en la vida plena de Dios, como vivos espiritualmente, este, como dignos de bendición, pues tenemos que andar por fe. ¿Qué quiere decir? Muchísimas cosas, ¿no? Por ejemplo, si, oye, es que a lo mejor actuar de una forma incorrecta, mintiendo, siendo deshonesto, siendo duro, nos pueda dar una aparente seguridad para tener un mejor resultado o a corto plazo. Si no, tú anda por fe, no caigas en esas cosas. Oye, es que pues si lo hago me va a ir mejor. No, no te va a ir mejor. Y aunque parezca que si haces lo correcto no te va a ayudar, tú por fe lo haces. Este, y realmente, sí, siempre, siempre, el caminar por fe nos va a llevar al final a lo mejor.
Paso esta segunda mitad, que es ya la más larga, pero bastante rica, con un mensaje muy importante y muy fuerte. Em, Les comento, déjenme ver rápido. Mm, Se va a cortar en, no sé, unos minutos, menos de 10 minutos se va a cortar. Em, Se los decía al principio, yo tengo una liga ilimitada, pero tuve una junta previa que no terminó, entonces hice anfitrión a alguien de la junta para que pues, no se cortara, eh, pero pues, no puedo usar mi cuenta ilimitada porque no puedo tener dos juntas o dos reuniones al mismo tiempo, entonces estoy usando esta que es limitada. Entonces, si se corta, yo la vuelvo a reactivar y pues vuélvanse a unir a la misma. No creo que necesitamos volverlo a hacer. Yo creo que con una más será más que suficiente para que terminemos el tema. Pero bueno, dicho eso, te lo digo para que si en el camino se corta, pues ya sabemos qué hacer. Simplemente nos volvemos a reunir. Bueno, ok, entonces empezamos con esta segunda mitad que se titula La culpabilidad del hombre. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Bueno, varias cosas. Uno, la ira. Vemos la ira de Dios y la ira, decimos, esto es malo, o sea, una persona iracunda es una persona que podemos ver como rabiosa, desmedida, desenfrenada, y decimos, no, híjole, pues, ¿cómo va a ser Dios así? O si Dios es así, pues entonces no es el Dios que nosotros esperamos. Y bueno, hay que tener siempre bien claro esto. Dios es perfecto. Entonces, su ira no es como nuestra ira. Por un lado, esa es la palabra que se emplea, eh, pero no es que está molestito, ¿verdad? Decir, bueno, está enojado, no es ira, simplemente pues como que no le gusta mucho. No, es algo que sí a Dios no le gusta, pero no es una ira rabiosa, desenfrenada, injusta, caprichosa, loca. No, estamos hablando de Dios. Dios no puede tener esa manifestación. Este, entonces, para que entendamos, ¿no? Eh, ¿Contra qué se revela desde el cielo esa ira? Contra toda impiedad e injusticia, que detienen con injusticia la verdad. Entonces, ya es bastante malo ser impío y ser injusto, pero si además con eso detienes la verdad, pues está peor aún. Entonces, no solamente tú manifiestas esas faltas, sino con eso tú detienes la verdad. Entonces ya es peor, porque tú lo podrías hacer, y yo no digo que se justifique, para tu propia vida. Pero si tú detienes la verdad, entonces ya estás deteniendo el plan de Dios. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Voy a avanzar un poco más y lo explicamos. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. En el mundo actual, y esto pues no de ahorita, viene sobre todo del periodo de la Ilustración,
este, que se llama ilustración, porque por un lado se considera como el inicio de el florecimiento de la ciencia, de Copérnico, entre otros, vio que pues la Tierra no giraba alrededor del Sol, este, que se veía la ley de la gravedad, empezó Newton, ideas políticas con la Revolución Francesa, que se considera como la cuna de la libertad, pero fue una revolución sangrienta tremenda. Eh, y sí, surgieron muchas cosas buenas de esa ilustración, pero también a partir de ahí se fue desarrollando un ateísmo. Este, eh, Nos fuimos ensoberbeciendo con nuestros conocimientos, con nuestros descubrimientos y fuimos haciendo a un lado a Dios. Eh, Hoy día hay una filosofía que se podría entender como cientificismo o neopositivismo, en la cual pues todo lo que no veas tú a través del conocimiento científico, pues no es válido. Ahora, muchos científicos, como Newton mismo, por ejemplo, Galileo, y muchos científicos modernos reconocen precisamente en lo que ven en la naturaleza, en el universo, en la perfección de las leyes físicas, en la complejidad de información que hay en las moléculas, por ejemplo, del DNA, que esto es obra de un gran diseñador, que esto no se hizo solo de la nada y en un proceso ciego, al azar, se van mutando las cosas. Y realmente los que se meten a fondo en la ciencia, porque la ciencia no es mala ni la ciencia es enemiga de Dios. O sea, la ciencia nos ayuda a entender cómo funciona el mundo, por qué, y se ve que hay una calibración tremenda. Eh, ¿Cómo está nuestro planeta? ¿Cómo está